¿Cómo estás, mi querido amigo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido y bienvenida también a este espacio, a este lugar donde juntos podemos aprender más de la palabra de Dios y de lo que ella dice sobre la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. El día de hoy pasamos ya a nuestro tema número 11 y el tema número 11 ya por título Los engaños del tiempo del fin. Saben, mis queridos amigos, el enemigo, el diablo, está llevando a este mundo hacia el engaño más grande de la historia. Y lo hace a través de diferentes medios, como ya tal vez ustedes pueden conocer. Él usa la televisión, el entretenimiento, los videojuegos, las redes sociales, la política, inclusive la ciencia, para esparcir la vieja mentira de ciertamente no moriréis. Es el objetivo principal del enemigo, seducirnos para alejarnos de la palabra de Dios. En este estudio número 11 veremos algunos engaños del tiempo del fin, como el misticismo, la reencarnación, experiencias cercanas a la muerte, culto a los muertos. Pero lo más importante que veremos en este estudio es cómo hacer frente a los engaños del tiempo del fin. Cómo prepararnos para estar firmes y permanecer en la palabra de Dios frente a este mundo tan contaminado por el engaño y confusión. Así que prepárate, toma tu Biblia y vamos juntos al versículo clave de la semana, que se encuentra en el libro de 2 de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Y dice la palabra de Dios allí. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué tremenda advertencia del apóstol Pablo para su iglesia y también para cada uno de nosotros. Vamos a ver cuál es el primer engaño que el enemigo ha regado en este mundo. El primer engaño tiene que ver con el misticismo. Y más de uno se pregunta, pastor, ¿y qué es el misticismo? ¿Qué enseña el misticismo? El misticismo es la búsqueda, escuchen bien, es la búsqueda de una experiencia más cercana con lo sobrenatural. Y esto lo hacen a través de visiones, de revelaciones, sueños y éxtasis. Eso es el misticismo, la gente que busca entender lo sobrenatural. Y como hoy en día podemos ver, este tipo de cosas, visiones, éxtasis, revelaciones, caracteriza la experiencia de adoración de muchas iglesias en la actualidad, ¿no? Entonces, uno se da cuenta cómo el misticismo ha entrado dentro de la iglesia. Porque muchas de las iglesias basan su adoración en el éxtasis, los sentimientos, ¿no?, a las emociones más que en la palabra de Dios. Porque este tipo de fenómeno, el misticismo, tiende a reemplazar, querido amigo, la autoridad de la palabra escrita de Dios por las experiencias subjetivas. Es decir, por las experiencias que están basadas simplemente en las emociones. Tal vez tú has escuchado decir a las personas o a tus amigos, no importa lo que creas, sino lo que sientas. No importa la doctrina, si tú amas a Jesús, eso es todo. Pero nos vamos a dar cuenta en este estudio que eso no es suficiente, porque dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan. Ahora, ¿por qué esto es muy peligroso? Porque este tipo de religión o pensamiento no ofrece una protección contra ningún engaño, especialmente los engaños del tiempo del fin. ¿Y por qué? Porque este tipo de pensamiento o de doctrina reemplaza el así dice el Señor por un así me siento mejor. Tú te habrás dado cuenta que mucha gente, ¿no?, basa su fe simplemente en experiencias subjetivas y no en un así dice el Señor. Ahora, este tipo de enseñanza trae consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Cristianos débiles, cristianos vulnerables, que son fácilmente atraídos o seducidos por cualquier tipo de doctrina falsa que la gente puede
puede compartir. Pero vamos a ver qué nos advierte Cristo frente a estos engaños. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 7, el versículo 21. Vamos a ver qué allí dice la palabra de Dios y cómo Jesús nos advierte para este tiempo. Pero antes vamos a leer un poquito el contexto. Me gustaría leer contigo el capítulo 7, el versículo 20 y 21, para un poquito poder entender mucho mejor. Escuchen esto. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Es el contexto. Por sus frutos los conoceréis. Y luego Jesús dice lo siguiente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mira qué interesante. No basta con decir Señor, Señor, o con decir creer en Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios, hay que hacer la voluntad de Dios. Y más de uno tal vez se está preguntando, pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se encuentra en su palabra. La palabra de Dios, la ley, es la voluntad escrita de Dios. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, estás haciendo la voluntad de Dios. Así que mis queridos hermanos, no es suficiente, no es garantía decir Señor, Señor. Porque no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que va a la iglesia, no todo el que hace buenas obras, un día va a estar en el reino de los cielos. No todo el que dice ser cristiano un día va a estar en el reino de los cielos, sino el que, dice Jesús mismo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo ahí la palabra de Dios, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mira, qué interesante. Profetizar, hacer milagros, echar fuera demonios. Hoy en día esas tres cosas caracterizan a las iglesias místicas de hoy. Y la gente va tras esas experiencias y no basa su fe en lo que la palabra dice, sino en los milagros, sino en las visiones, sino en las profecías, que mucha gente dice, yo soy profeta o yo profetizo. Y mucha gente cree ese tipo de mentira. Y ese tipo de personas un día dirán, Señor, pero no profetizamos, no hicimos milagros, inclusive no echamos fuera demonios en tu nombre. Y mira qué responde Jesús. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, hicieron todo esto, pero no hicieron la voluntad de mi Padre. Mi querido amigo, qué tremendo engaño para muchas personas que basan su fe en simplemente experiencias emocionales, de éxtasis, de euforia, de sentimientos, y no en un así dice el Señor. No basan su fe en la palabra de Dios. Y Jesús cuenta dos historias, o cuenta una historia de dos personas, el hombre prudente y el hombre insensato. Y él habla de los dos cimientos, las dos bases. Una persona basa su fe en los milagros, en los profetas y en el echar fuera demonios y en otras fábulas. Y la otra persona basa su fe en la palabra de Dios. Y no basta escuchar, hay que obedecer la palabra de Dios. Mira lo que dice Jesús en el versículo 24 del capítulo 7 de Mateo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este hombre es prudente porque no solamente escuchó la palabra, sino que hace la palabra. Como diría Santiago, no solamente es un oidor de la palabra, sino que es un hacedor de la palabra. ¿Y qué pasa con este hombre? Construyó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron tormentas, pero su casa no cayó. Y el versículo 26 se refiere al otro tipo de cristiano. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí la roca representa la palabra de Dios, Cristo mismo.
y la arena representa simplemente filosofías, fábulas, ¿no? Teorías, engaños de estos últimos tiempos, que mucha gente construye su casa, su fe, sobre esa arena, sobre ese tipo de pensamientos subjetivos y no sobre la roca que es Cristo. Y aparentemente estos dos hombres vivían en la misma comunidad, porque a ambos se les vino la tempestad y la lluvia. Ambos tal vez iban a la misma iglesia, tal vez se conocían, paseaban juntos, hablaban juntos, eran vecinos. Pero uno construyó su casa sobre la roca y otro sobre la arena. Y cuando construimos, mis queridos amigos, nuestra casa sobre la arena, sobre fábulas, sobre teorías, sobre doctrinas falsas de sensacionalismo, grande va a ser nuestra ruina. Porque cuando esta casa de este hombre que había construido sobre la arena cayó, dice, fue grande su ruina. Entonces, mucho cuidado con construir nuestra fe y nuestra casa, no en la palabra de Dios, sino en otras falsas teorías. Y mira qué dice aquí la lección. Quienes piensan que no importa lo que ellos creen doctrinalmente mientras crean en Jesucristo, están en terreno peligroso. Están en terreno peligroso. Importa lo que creamos, porque la palabra de Dios es justamente para enseñarnos la verdad, la doctrina que se encuentra en la palabra. Si tú eres el tipo de persona que piensa, no importa la doctrina, no importa lo que tú crees, lo que importa es tu corazón, tus sentimientos, estás en terreno peligroso. Porque mira lo que dice el libro Conflicto de los Siglos, página 574. La teoría según la cual no tiene consecuencias lo que los hombres creen o crean, es uno de los engaños, escucha bien, que más éxito da a Satanás. Al diablo le encanta que tú tengas ese tipo de pensamiento, porque sabe que estás en terreno peligroso y puedes sucumbir ante cualquier falsa doctrina. Ya saben, el primer engaño es el misticismo. Segundo engaño, son las experiencias cercanas a la muerte. Tal vez lo has escuchado en diferentes medios de comunicación, ya sea en las redes sociales, de cómo la gente cuenta testimonios, experiencias, de lo que pasaron cuando murieron, en ese tiempo resucitaron. Ellos cuentan, ¿no?, sus experiencias. Pero este tipo de engaño es un engaño moderno, más popular, para demostrar que existe la inmortalidad del alma, cosa que no enseña la palabra de Dios, que hasta aquí hemos visto. Cuando uno muere, va al descanso, no va a ningún lugar, ¿no? Entonces, pero mucha gente cree en ese tipo de experiencia. Son testimonios de personas que experimentaron una muerte clínica y revivieron. ¿Y qué afirman esta gente que cuenta su historia de cuando estaban muertos, entre comillas, ¿no? Ellos afirman haber visto a un ser de luz amoroso, ¿no?, que ellos lo llaman Dios. Afirman también haber flotado por un túnel hacia una luz a la distancia. Ellos cuentan, se emocionan. Afirman haber escuchado música celestial. Mira qué bonita experiencia, ¿no? Afirman haber hablado inclusive con sus seres queridos que murieron, ¿no?, y etcétera. Ese tipo de experiencias hoy en día son las más populares que la gente cuenta. Inclusive hay videos, hay películas cristianas, entre comillas, ¿no?, que hablan de niños que fueron al cielo y vieron, de gente que fue justamente al paraíso y comienza a escribir libros y películas. Y son las películas más vendidas que la gente consume, porque creen en ese tipo de cosas, porque no leen la palabra de Dios. Pero veamos qué dice la Biblia. Ya en la lección pasada, para ser exactos, en la lección número 5, estudiamos algunos relatos de la resurrección en la Biblia, de personas que murieron y volvieron a vivir. Porque vimos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento de personas que murieron y fueron resucitadas. Por ejemplo, vimos el hijo de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes, el hijo de la Tsunamita en Segunda de Reyes, el hijo de la viuda de Naín en el libro de Marcos capítulo 5. Vimos también la hija de Jairo que fue resucitada por Cristo en el libro de Lucas capítulo 7. Y también vimos a Lázaro que resucitó después de 4 días. Pero mis queridos amigos, ninguno de ellos, ni Lázaro, ni ninguno de los
resucitados entre los muertos en los tiempos bíblicos, ninguno de ellos menciona alguna experiencia en el más allá, ni en el paraíso, ni en el infierno, ni en el purgatorio si quieres. No vas a encontrar en la Biblia a nadie que fue resucitado que cuente una experiencia cercana a la muerte. Porque justamente eso no es una creencia bíblica. Tú dirás, pastor, entonces, ¿qué hacemos con estas experiencias que parecen tan real de personas que murieron y luego cuentan sus historias? ¿Qué hacemos con las experiencias cercanas a la muerte? Bueno, si aceptamos, mi querido amigo, si aceptamos la enseñanza de la Biblia sobre la muerte, solo nos quedan dos posibilidades. Dos posibilidades. La número uno es que este tipo de experiencia es una alucinación psicoquímica natural bajo condiciones extremas, es la número uno. O la dos, es una experiencia satánica, engañosa y sobrenatural. Y la posibilidad número dos es la que más califica. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que cuenta su experiencia cercana a la muerte siempre dice o menciona haber hablado con un familiar que ya falleció. Y eso justamente es lo que el diablo quiere hacernos creer. Quiere vendernos la idea, la vieja idea, la vieja mentira de ciertamente no moriréis. Mi querido amigo, no permitamos que nuestras experiencias o sentimientos o lo que diga la tal llamada ciencia, porque la ciencia apoya este tipo de cosas, por más que la ciencia diga esto, no permitamos que estos sentimientos sean un criterio para interpretar la Biblia, sino pasemos nuestros sentimientos y nuestra experiencia por el filtro de la palabra de Dios. Es la única forma de mantenernos contra la mentira. Pasar toda nuestra experiencia, nuestras emociones y lo que vemos o soñamos, por más real que sea, pasémoslo por la palabra, por el filtro de la palabra de Dios. Tercer engaño que el diablo hoy en día ha traído a este mundo es el engaño de la reencarnación. ¿Y qué enseña la reencarnación? ¿Qué es eso de reencarnación? Bueno, la reencarnación enseña que cuando una persona muere, vuelve a nacer en otro cuerpo hasta alcanzar definitivamente su purificación o su perfección. Es decir, nunca mueres, sino cuando mueres pasas a otro cuerpo físico, ya sea de una planta, un animal, un insecto. Ellos creen en eso. Pero este tipo de experiencia, o de teoría, perdón, no es compatible ni con el Antiguo Testamento, ni con lo que enseña también el Nuevo Testamento. No es compatible con la palabra de Dios. Pero tristemente es, en este tiempo, la doctrina fundamental que muchos creen. Y es la doctrina fundamental del espiritismo. Es un pensamiento o es una creencia, una forma de pensar espiritista, la reencarnación. Y veamos qué dice la Biblia. Veamos qué dice la Biblia. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. El libro de Hebreos capítulo 9, 27 y 28. Mira qué dice la palabra de Dios aquí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Te das cuenta que la reencarnación dice que tú mueres varias veces y te vas purificando y te vas alcanzando tu perfección o purificación. Pero aquí la Biblia dice que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, nada más tenemos una sola oportunidad en esta vida, hoy, es el hoy, para poder ponernos a cuentas con Dios, para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando uno muere, allí llega el juicio. Ya acabó tu tiempo, ya no hay más oportunidad. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mira qué interesante. Una sola vez. No hay más oportunidad como ofrece la reencarnación. Ahora,
a mucha gente le encanta este tipo de idea de la reencarnación, de que tú tienes otra oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque este tipo de creencia promueve una vida sin responsabilidad sobre nuestras acciones. Vive la vida, vive lo que tú quieras, experimenta todo mientras estás con vida, porque todavía en el más allá hay otra oportunidad. ¿Te das cuenta qué atractiva es esta idea? Que a mucha gente les encanta, mucho más a nuestra población del día de hoy, que no quiere tener responsabilidad sobre sus acciones, ¿verdad? Es por eso que muchos no creen en lo que deberían creer, sino en lo que quieren creer. Mucha gente elige qué creer, que le da paz, que le hace sentir bien, que le da consuelo. Si me cae bien esto, pues me quedo con esto. No importa lo que dice la Biblia, no importa lo que dice la palabra de Dios, yo me quedo con esto. Pero mi querido amigo, para un estudioso de la Biblia, para alguien que desea encontrar la palabra de Dios, la verdad, esto no es posible aceptar este tipo de teoría. ¿Por qué? Por 4 razones. Número 1, porque esta creencia de la reencarnación anula la doctrina de la resurrección y la victoria sobre la muerte. Punto número 2, niega la salvación por gracia, sustituyéndola por salvación por obras. Número 3, esta doctrina hace innecesaria la segunda venida. Porque si siempre paras en un círculo de muerte, ¿para qué Cristo va a venir? ¿Cierto? ¿Para qué vendría Cristo? Y número 4, propone oportunidades después de la muerte, contradiciendo la enseñanza de la palabra de Dios, lo que leímos el versículo. Una sola vez estamos en este mundo, después morimos, viene el juicio, ¿cierto? Entonces, en resumen, no hay lugar para la idea de la reencarnación en la fe cristiana. Así de sencillo, no hay lugar para ese tipo de teoría falsa, porque contradice la palabra de Dios. Vayamos rápidamente al cuarto engaño. Consultar a los muertos. Ese tipo de engaño es una de las prácticas más antiguas, pero que están vivas aún en este tiempo, en esta era moderna, ¿no? En la actualidad. Y resulta muy atractiva, muy atrayente para aquellos que creen en la inmortalidad del alma y para aquellos también que extrañan demasiado a sus seres queridos. Porque esto te da la oportunidad de que tú puedas hablar con aquella persona que ya murió, sea tu papá, tu mamá, tus amigos, tu hermano, ¿no? Entonces atrae mucho a las personas. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos juntos al libro de Levítico, el capítulo 20-27. Levítico, el capítulo 20, versículo 27. Dice la palabra de Dios allí: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esta cosa del espiritismo y de consultar a los muertos era cosa seria, y es cosa seria para Dios, porque es abominación. Es abominación. Veamos también qué dice Deuteronomio, el capítulo 18. El capítulo 18 del libro de Deuteronomio, los versículos 11 y 12. Dice ahí la palabra de Dios: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esto está en el contexto cuando Dios le dice: ustedes cuando vayan a la tierra que yo les voy a mostrar, por favor que no se haya en ustedes ningún tipo de hechicero, de mago, agorero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Versículo 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿No? Entonces, ese tipo de práctica es un engaño y es una abominación, ¿no? contra Dios. La Biblia, mis queridos amigos, no solamente condena cualquier forma de comunicación con los muertos, sino que también declara que es una mentira del diablo.
es una mentira del diablo. Es por eso que es abominación, abominación para Jehová. Así que mucho cuidado con ese tipo de experiencias, mucho cuidado con entrar en el terreno peligroso del diablo. Es cosa seria, es cosa seria. Así es como cayeron los valientes, valientes como Saúl, que por consultar a una divina acabó con su vida. Mucho cuidado con ese tipo de experiencias. Vamos al engaño último, el engaño número 5. Al quinto engaño, ver a los que fallecieron. Tal vez tú has escuchado mucha gente que cuenta historias o experiencias que vieron a alguien pasar por allí en forma de una sombra, algún familiar, algún ser querido, ¿no? Que todavía ya murió, pero que todavía anda y tiene parte en el mundo de los vivos. Tal vez tú has tenido esa misma experiencia en tu propia, ¿no? En tu propia vida de algún familiar que falleció. Pero mi querido amigo, todo esto son manifestaciones que el diablo promueve para hacernos creer una vez más la vieja mentira que le dijo a Eva: ciertamente no moriréis. Es el primer engaño en la Biblia, ciertamente no moriréis. Pero veamos qué nos advierte el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 11, el 14 y el 15. Ya leímos porque este es nuestro texto clave del estudio. Nos dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mira qué tremenda advertencia. Mi querido amigo y hermano, no importa cuán poderosa, cuán convincente y aparentemente real sea la manifestación que tú has visto, te han contado, siempre debemos permanecer firmes en la enseñanza bíblica de que los muertos descansan en la tumba y de que los muertos nada saben ni tienen más parte en esta tierra. Estos son los engaños que el enemigo ha traído al mundo entero y también inclusive ha entrado en alguna de las iglesias. Pero el estudio se enfoca más aún en cómo tú y yo podemos estar preparados para poder defendernos del engaño, cómo poder estar firmes frente a este engaño. El apóstol Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿no? En el libro de Efesios, sino contra ¿qué? Contra seres de las tinieblas, potestades de maldad, ¿no? Contra espíritus en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Y Pablo también aconseja en Efesios capítulo 6, leamos juntos el libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 12. Dice la palabra de Dios allí: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi querido amigo, nuestra lucha es espiritual. Es espiritual. Y estamos en desventaja porque tú y yo somos seres físicos de carne y hueso, pero nuestros adversarios son espirituales. Así que hay una clave aquí. Y la clave es, el apóstol Pablo nos aconseja: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Mira qué consejo tremendo de Pablo. Es decir, para yo poder estar firme en este tiempo de engaño, yo debo ponerme toda la armadura de Dios. Pablo usa la metáfora o compara a la iglesia como un ejército poderoso de Dios. Mi querido amigo, estamos inmersos en una batalla campal entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 12, el libro de Apocalipsis capítulo 12, el versículo 9, dice que el dragón fue lanzado a esta tierra y ha descendido con gran ira a engañar al mundo entero. Fue arrojado a esta tierra, el cual engaña al mundo entero. El versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran ira sobre vosotros, porque sabe que le queda poco tiempo. Es por eso que este es su tiempo, es su momento para engañar. Y por favor, no caigamos en los engaños del tiempo del fin. La única forma de no caer es poniéndonos la armadura de Dios.
Y vamos a leer qué nos aconseja Pablo, cómo podemos ponernos la armadura de Dios en nuestro día a día, en nuestra experiencia personal. En el libro de Efesios capítulo 6, los versículos 14 en adelante. Pablo nos indica cómo protegernos contra los engaños del diablo y sus ángeles en este tiempo. Punto número 1, mi querido hermano, amigo, joven, ponte el cinturón de la verdad. Aférrate a la verdad y desecha todo aquello que lo contradiga, según el versículo 14 de Efesios 6. Número 2, ponte la coraza de justicia. Debemos cubrirnos con la justicia de Cristo y no con la nuestra, porque tu justicia, mi justicia son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Punto número 3, ponte el calzado del Evangelio. Vive el Evangelio y comparte el Evangelio. No te quedes con el Evangelio para ti solo. Anuncia el Evangelio de la paz con tus amigos. Número 4 y cuarto consejo que Pablo nos da es: no olvides el escudo de la fe. Dile no a la duda, al pecado y a la tentación. Avanza por fe, mi querido amigo, mi querido joven, porque la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Punto número 5, o consejo 5, ponte el casco de la salvación. Ten siempre presente la salvación que Jesús te ha dado. Eres salvo por gracia. Y punto número 6, lleva la espada del Espíritu. Lleva la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. Escudriña la Biblia. Déjate guiar por ella. Haz de ella tu meditación día y noche, como dice el David en el libro de los Salmos. Y número 7, la oración en el Espíritu. La única fuente de poder es a través de la oración. La fuente de poder para que tú y yo podamos alcanzar la victoria. Son los consejos que la palabra de Dios nos da para poder mantenernos firmes y acabando todo, estar firmes, como dice Pablo. Dios no te dice que luches. Dios te dice que te pongas la armadura. Él va a luchar por ti. Y es más, Él ya venció. Cristo venció en la cruz. Tenemos la victoria asegurada. Pero para estar firmes, tenemos que ponernos la armadura, toda la armadura de Dios. Es decir, la única forma en que el pueblo de Dios puede evitar los engaños de Satanás en el tiempo del fin, tales como el misticismo que vimos ahora, la reencarnación, las experiencias cercanas a la muerte y el culto a los muertos, es permaneciendo fieles a Dios y a su palabra. Como dice el libro de Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no se hablare conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. Y vestirse, como dice Pablo, de toda la armadura de Dios. Si hacemos esto, podemos reclamar la promesa para cada uno de nosotros, que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, mi querido amigo, definitivamente nadie. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios pueda bendecirte y tú seas un cristiano victorioso en el nombre del Señor. Que día a día te pongas la armadura de Dios. Querido Padre, eterno Dios, Señor, gracias por tu palabra, porque nos protege frente a los engaños que el enemigo está tendiendo en este tiempo. Que tú puedas ser nuestra guía, que tu palabra pueda ser nuestro fundamento en nuestra vida diaria. Bendice a cada uno de mis amigos. Señor, un día estaremos contigo por la eternidad, pero para estar allá debemos basar nuestra fe en tu palabra y ponernos día con día toda la armadura que tú nos has dado. Bendice a cada uno de mis amigos, fortalécelos, anímalos, dales fuerza, dales victoria, danos victoria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido amigo, nos encontramos en el próximo video, en la lección número 12. Así que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo.